Chiapas. Agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración interceptaron una caravana en Pijijiapan. Los detenidos fueron trasladados a la estación migratoria de Tapachula. Unos 300 migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos en Chiapas por agentes migratorios que realizaron un operativo sorpresivo a una caravana que avanzaba hacia la frontera con Estados Unidos. Los agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, acompañados de policías federales, interceptaron a una caravana que se estima de 3.000 personas, en su mayoría centroamericanos que entraron de manera irregular a México. En el poblado de Echegaray, municipio de Pijijiapan, donde se localiza un punto de revisión migratoria. Durante el operativo, algunos corrieron y se internaron en el monte, otros tomaron piedras y las lanzaron a los policías, pero cientos fueron arrestados. Dijo un testigo, que pidió no ser identificado por razones de seguridad. Los policías y agentes de migración se desplegaron en dos grupos sobre la carretera costera para arrestar a los migrantes que, agotados después de caminar más de 10 horas bajo las altas temperaturas, fueron trasladados en autobuses. Defensores de derechos humanos detallaron que los migrantes subieron a varias camionetas y a una decena de autobuses. En cada uno de los cuales caben unas 40 personas sentadas. Según los activistas, el destino sería la estación migratoria de Tapachula. Ciudad fronteriza con Guatemala, desde donde las autoridades suelen deportar a los centroamericanos a sus países de origen. Las autoridades mexicanas han restringido su política desde enero. Hasta entonces, entregaron más de 12.000 visas humanitarias que permiten a los migrantes transitar libremente por el país durante un año. Pero en la actualidad solo se otorga a los migrantes tarjetas de visitante regional. Que restringen su movilidad a estados del sur. La mayoría ha rechazado este nuevo documento. Desde octubre, miles de centroamericanos han recorrido México. En multitudinarias caravanas con la esperanza de llegar a Estados Unidos para pedir refugio, alegando que escapan de la violencia y la pobreza en sus países. El presidente estadounidense, Donald Trump, considera este éxodo una amenaza de seguridad nacional y exige a México que detenga a los migrantes. Días atrás, Trump amenazó con cerrar la frontera con México,
lo que tendría fuertes repercusiones económicas para ambos países. Detienen en Chiapas, México a unos 250 migrantes. Unos 250 extranjeros fueron detenidos hoy por personal de Migración y de la Policía Federal en Chiapas. En la carretera Mapastepec-Pijijiapan, por la garita migratoria Luis Echegaray, confirmó ese cuerpo. Los migrantes caminaban sobre la carretera cuando personal migratorio les indicó que serían trasladados. A instalaciones seguras a fin de tramitar los documentos necesarios para su estancia en el país, indica el parte policial. Los detenidos fueron llevados a la estación migratoria Siglo XXI del municipio de Tapachula. Donde se decidirá su situación legal. Otros serán llevados al albergue temporal ubicado en la Feria Mesoamericana del mismo municipio. Las fuertes temperaturas han contribuido a diezmar la caravana migrante, pues la zona costera de Chiapas se ha alcanzado hasta los 43 grados centígrados, por lo que muchos de ellos se entregan a las autoridades migratorias. El Instituto Nacional de Migración informó que continuará atendiendo a aquellas personas que estén en las garitas migratorias o se encuentren en los albergues temporales. México detiene a cientos de migrantes de una caravana de 3.000 centroamericanos. La policía mexicana y los agentes de inmigración detuvieron a cientos de migrantes centroamericanos este lunes. Es la mayor redada en una caravana de migrantes desde que los grupos comenzaron a moverse a través de México el año pasado. Reportó la agencia de noticias de Associated Press. La policía detuvo a grupos aislados que viajaban en la retaguardia de una caravana. De 3.000 migrantes o se detenían a descansar, la mayoría de Centroamérica. Estas personas se dirigen hacia Estados Unidos, donde la mayoría espera solicitar asilo. Actualmente, los migrantes están cruzando el estado de Chiapas, en la frontera sur de México. A más de 1000 kilómetros, 600 millas, de la frontera con Estados Unidos. Mientras los migrantes se reunían en lugares a la sombra, la Policía Federal y los agentes pasaban con camiones y furgonetas de la policía y echaban a la fuerza a los migrantes en los camiones.
Las camionetas los llevaron a los autobuses, presumiblemente para llevarlos a la estación de inmigración más cercana. Y comenzar los procedimientos para deportarlos. Hasta 500 migrantes pudieron haber sido recogidos en la redada, reportó The Associated Press. Algunas de las mujeres y los niños en la caravana lloraban y gritaban durante las detenciones en el costado de una carretera. México recibió a las primeras caravanas el año pasado, pero la recepción se ha vuelto más fría. Ya que decenas de miles de migrantes abrumaron los cruces fronterizos de los Estados Unidos. Causando retrasos en la frontera y enojo entre los residentes mexicanos. Pensé que en el camino me iban a ayudar con el bebé. Mi tía me había dicho que la gente ayudaba a las mujeres. Indicó Mendoza, de 22 años y quien huyó hace 2 semanas de Tegucigalpa prácticamente sin dinero ante las amenazas del padre de su hijo. Un policía en activo. Sin embargo, la ayuda no llegó. La solidaridad masiva que recibieron previas caravanas de migrantes centroamericanos. Al cruzar México con destino al norte ahora son apoyos con cuentagotas, bien por el cansancio de los pobladores o, como señalan algunos expertos, porque se ha divulgado un discurso que aviva los prejuicios en su contra. Atrás quedó la ayuda de iglesias, particulares y organizaciones locales que ofrecían comida o transporte gratuito en plataformas de tráileres. Camiones o vehículos pequeños para aligerar la travesía que ahora solo tienen lugar de forma muy esporádica. Y todo eso ha incrementado la frustración de muchos de aquellos que huyen de la pobreza o la violencia en Centroamérica. Lo que más me angustia es que el bebé me pide comida y ha habido días que no pude darle. Lamentó Mendoza, que el sábado llegó a Mapastepec, una localidad un poco más al norte de Escuintla pero todavía en el estado de Chiapas. En tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometió en un principio dar libre paso a los migrantes, en las últimas semanas ha reanudado en los hechos la política de deportaciones de la anterior administración. En enero y febrero de este año, el gobierno mexicano expulsó a 13.450 centroamericanos a sus países. Un promedio de 227 por día, la mayoría son hondureños y 1.876 son menores de 12 años, según los datos de la Secretaría de Gobernación. La crisis va en aumento,
según reporta la revista Proceso, ya que desde el 16 de abril, el Instituto Nacional de Inmigración ha deportado a 4.102 hondureños, 273 por día,